La arena se arremolinaba a mi alrededor mientras avanzábamos por el árido desierto de Oriente Medio. Mi nombre es John Carter, un soldado experimentado que había sido enviado junto a mi unidad en una misión clasificada. Aunque se nos había informado que nuestra tarea era proteger una región estratégica, descubriría pronto que había mucho más en juego de lo que imaginaba. Llevábamos semanas patrullando el desierto, enfrentándonos a insurgentes y tratando de mantener la paz en un lugar lleno de caos. Pero algo no encajaba. Había rumores persistentes entre los lugareños sobre una antigua civilización que habitaba las profundidades de la tierra, una raza de hombres lagarto que acechaba en las sombras. Al principio, lo descarté como meras historias de superstición, pero a medida que avanzábamos, los indicios de su existencia se volvían cada vez más claros. Una noche, mientras estábamos acampados en un punto estratégico, escuché un extraño ruido proveniente de las profundidades del desierto. Era un sonido gutural, siniestro y completamente inhumano. Me levanté de un salto y alerté a mis compañeros, pero parecían tan desconcertados como yo. Nos armamos hasta los dientes y pasamos la noche en vela. A la mañana siguiente, mis superiores me convocaron junto con el resto del escuadrón en una reunión urgente. La tensión en el aire era palpable mientras esperábamos instrucciones sobre nuestra próxima misión. El comandante entró en la sala y se paró frente a nosotros, su rostro serio y sin ninguna señal de emoción. Nuestro objetivo es una serie de cuevas ubicadas en las afueras de la ciudad, comenzó a explicar. Hemos recibido informes de actividad sospechosa en la zona, pero la información es limitada. Nuestro deber es adentrarnos en esas cuevas y neutralizar cualquier amenaza que encontremos. Murmullos de inquietud se propagaron entre los miembros del escuadrón. Todos sabíamos que no era común que nos enviaran a una misión sin proporcionarnos más detalles. Pero éramos soldados obedientes y confiábamos en que nuestras órdenes estaban respaldadas por una razón de peso. Nos equipamos con nuestras armas y equipo, preparándonos mentalmente para lo desconocido. No había tiempo para dudas. Nos dirigimos a las cuevas en formación, manteniendo la vigilancia y siguiendo las instrucciones del comandante. A medida que nos adentrábamos en las profundidades de las cuevas, la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. La única luz que teníamos provenía de nuestras linternas, pero incluso así, solo podíamos ver unos pocos metros adelante. El ambiente era opresivo, con el eco de nuestros pasos resonando en las paredes rocosas. Pero lo que nos esperaba en las profundidades de esas cuevas superaba con creces cualquier temor que pudiéramos haber imaginado. Las criaturas que surgieron de las sombras eran horribles y grotescas. Tenían cuerpos deformes, ojos brillantes y afiladas garras que parecían ansiosas por arrancarnos la vida. Nos enfrentamos a ellos con todas nuestras fuerzas, disparando y lanzando granadas en un intento desesperado de mantenernos con vida. Pero las criaturas eran ágiles y mortales, atacando con una ferocidad que nos dejaba sin aliento. Dos de nuestros compañeros cayeron bajo sus garras, sus gritos de agonía resonando en la oscuridad antes de ser silenciados para siempre. Atacaron con ferocidad, lanzándose hacia nosotros con garras y dientes afilados. Los disparos resonaron en la cueva, mezclándose con los gruñidos guturales y los gritos de guerra de los hombres lagarto. A medida que las balas volaban y los cuerpos caían, quedó claro que estábamos en desventaja. Las criaturas estaban esquivando nuestros disparos y contraatacando con una fuerza sobrenatural. Sus garras se hundieron en la carne de mis compañeros, arrancando pedazos de sus cuerpos en un frenesí sangriento. El sargento Rodríguez fue el siguiente en caer.
Una criatura saltó sobre él, desgarrando su garganta con un solo golpe certero. Su vida se desvaneció en segundos, su cuerpo cayendo sin vida al suelo. Otros soldados lucharon desesperadamente, pero la embestida de los hombres lagarto era implacable. Las bajas se acumulaban a nuestro alrededor. El cabo Anderson fue arrastrado hacia las sombras, sus gritos ahogados mientras las garras de los hombres lagarto perforaban su pecho. El soldado Jenkins se tambaleó, herido y sangrando, mientras luchaba contra varias criaturas a la vez. Su valentía fue impresionante, pero finalmente fue superado y cayó en una lluvia de golpes y mordiscos. La desesperación se apoderó de nosotros mientras veíamos cómo nuestros camaradas caían uno tras otro. La furia y la determinación se mezclaron en nuestra sangre, impulsándonos a luchar con todas nuestras fuerzas. Cargamos contra los hombres lagarto, disparando ráfagas de balas y lanzando granadas en un intento desesperado de frenar su avance. A medida que la batalla se prolongaba, nuestra resistencia se desvanecía. El soldado Johnson cayó de rodillas, su cuerpo lleno de heridas mortales. El sargento Thompson, nuestro líder más experimentado, luchó valientemente hasta el último aliento, abatiendo a varios hombres lagarto antes de que finalmente fuera superado por su número abrumador. Solo unos pocos de nosotros quedábamos en pie, heridos y exhaustos. El resto de nosotros nos vimos obligados a retroceder, buscando una posición defensiva mientras evaluábamos nuestras opciones. La situación era desesperada. No teníamos idea de lo que estábamos enfrentando ni de cómo detener a estas criaturas. Pero algo no encajaba. No tenía sentido que nos enviaran a esta misión sin información adecuada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nos habían enviado a un enfrentamiento tan peligroso sin decirnos la verdad? El comandante parecía tan sorprendido y confundido como nosotros. Sus órdenes habían sido claras y directas, pero ahora estábamos atrapados en una lucha por nuestras vidas sin entender el propósito de todo esto. Fue en medio de ese caos y confusión que una voz en mi comunicador se hizo escuchar. Era una voz distorsionada con acento árabe, apenas reconocible, pero las palabras resonaron en mi mente de manera clara: es una trampa. Salgan de ahí ahora. La voz se apagó antes de que pudiera identificar su origen, pero su mensaje era inequívoco. El comandante reaccionó de inmediato y ordenó una retirada estratégica. Nos movimos rápidamente, luchando contra las criaturas mientras buscábamos una salida de las cuevas. Las criaturas nos perseguían, lanzándose con ferocidad implacable. Disparábamos a ciegas, tratando de mantenernos vivos mientras seguíamos las instrucciones de escape que nos habían dado. Nuestros pasos resonaban en la oscuridad de la cueva mientras nos alejábamos de la feroz batalla que habíamos librado. El aire se volvió más espeso a medida que nos adentrábamos en los pasajes laberínticos, escapando de las garras de los hombres lagartos sedientos de sangre. La respiración agitada y los latidos acelerados de nuestros corazones eran la banda sonora de nuestra retirada. Los gemidos de dolor de los heridos se mezclaban con los susurros de angustia y la maldición del destino que nos había llevado a esa trampa mortal. Las luces tenues de nuestras linternas parpadeaban mientras avanzábamos por los pasadizos estrechos y tortuosos. Cada esquina, cada curva del laberinto parecía llevarnos más profundo en el vientre de la tierra, atrapándonos en un abismo de oscuridad y desesperación. La fatiga y el agotamiento comenzaron a hacer mella en nuestras fuerzas. Nuestros cuerpos dolían, heridas sangrantes y músculos tensos por el esfuerzo y la tensión. Pero no había tiempo para el descanso.
La urgencia de escapar de aquel infierno subterráneo nos impulsaba a seguir adelante. En ocasiones, nos encontramos con grupos dispersos de hombres lagarto que nos perseguían, sedientos de venganza por la sangre derramada en la batalla. Nuestras armas se alzaban nuevamente, disparando rápidamente para detener su avance. Pero no podíamos permitirnos quedarnos atrapados en otro enfrentamiento. Nos limitábamos a defender nuestra posición el tiempo suficiente para desorientarlos y luego continuar nuestra retirada. El eco de nuestros pasos y el sonido de nuestras respiraciones pesadas se mezclaban con los gruñidos y chillidos de las criaturas en la oscuridad. Cada rincón sombrío y cada hueco sospechoso nos mantenían en alerta máxima, anticipando el próximo ataque. Con cada metro que avanzábamos, la esperanza de escapar se afianzaba en nuestros corazones. Las luces del exterior eran solo un destello en nuestra imaginación, pero nos impulsaban a seguir adelante, a luchar contra el agotamiento y el miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisamos una tenue luz al final de un pasadizo. Un atisbo de esperanza se encendió en nuestros ojos cansados. Aceleramos el paso, arrastrando nuestros cuerpos doloridos hacia la salida. Cuando emergimos al aire libre, el sol nos recibió con sus cálidos rayos y el aire fresco llenó nuestros pulmones. Nos dejamos caer al suelo, exhaustos pero aliviados de haber escapado con vida. Con el corazón palpitante y los cuerpos cubiertos de sudor y sangre. Nos reunimos en un lugar seguro, tratando de recuperar el aliento y evaluar el alcance de nuestras heridas. Las preguntas llenaban nuestras mentes. ¿Por qué nos enviaron a esa trampa mortal? ¿Quién nos había advertido a través del comunicador? La desconfianza se afianzó en nosotros mientras considerábamos las posibles respuestas. Después de nuestro incidente, fuimos convocados a una reunión con los altos mandos en una base militar segura. Nos reunimos en una sala austera, rodeados de hombres con rostros serios y expresiones impasibles. El general Thompson, un hombre con décadas de experiencia en el ejército, se puso de pie frente a nosotros. Su mirada era penetrante y su voz resonó con autoridad mientras nos dirigía. Soldados, ¿han enfrentado una situación excepcionalmente peligrosa y compleja en las cuevas? Comenzó el general. Han demostrado valentía y determinación, y han logrado sobrevivir. Pero quiero que quede claro, lo que presenciaron allí debe permanecer en secreto absoluto. El silencio pesado llenó la habitación mientras procesábamos sus palabras. No podíamos evitar sentir una mezcla de incredulidad y frustración. ¿Por qué nos ordenaban guardar silencio? ¿Qué había detrás de todo esto? El general continuó explicando la necesidad de mantener el incidente clasificado y el impacto que podría tener si se revelaba al público. Nos advirtió sobre las graves consecuencias para nuestras carreras y la seguridad nacional si revelábamos cualquier detalle sobre la misión, incluida la existencia de los hombres lagarto. Algunos de nosotros comenzamos a levantar la mano, deseosos de hacer preguntas y buscar respuestas. Pero el general rápidamente nos interrumpió. No hay preguntas, dijo con firmeza. Este asunto está cerrado. Lo que presenciaron en las cuevas es información confidencial y su divulgación podría poner en peligro nuestra seguridad nacional. Su deber ahora es seguir adelante y olvidar lo sucedido. La frustración y el enojo se apoderaron de muchos de nosotros. ¿Cómo podíamos simplemente dejar de lado lo que habíamos enfrentado, ignorar las vidas perdidas y los horrores que habíamos presenciado? Era una orden difícil de aceptar. Sin embargo, el tono inquebrantable del general nos dejó sin opción. Nuestras voces fueron silenciadas,
nuestros testimonios restringidos por una orden superior. Nos convertimos en testigos obligados al silencio, llevando el peso de la verdad oculta dentro de nosotros. A medida que nos dispersamos de la reunión, las miradas de complicidad y desconfianza se cruzaron entre nosotros. Sabíamos que había algo más en juego, algo oscuro y siniestro que los altos mandos estaban tratando de encubrir. Nunca llegamos a saber las razones que llevaron a nuestra misión, ni quién lanzó el mensaje a nuestras radios. Regresamos a nuestros hogares y yo por mi parte abandoné el ejército. He mantenido silencio hasta ahora, pero estas dudas no me dejan dormir, y si hay la posibilidad de que algún otro militar se haya encontrado en la misma situación que yo, que sepa que no está solo. Para el resto de ciudadanos, sabed que hay una civilización de hombres lagarto bajo tierra, estamos en guerra con ellos, y no quieren mostrarlos a la población civil. Buenas noches, mi nombre es David Sullivan y soy un veterano militar condecorado. He enfrentado situaciones difíciles en el pasado, pero nunca antes había experimentado algo tan aterrador como lo que viví en aquella remota base militar abandonada. Fui destinado a esa base en medio de la nada para llevar a cabo una misión de reconocimiento. Las noticias de extraños sucesos y desapariciones en la zona habían llegado a oídos de las autoridades y era mi deber investigar lo que estaba ocurriendo. Mis superiores se temían que la antigua base hubiera sido ocupada por algún comando paramilitar y que pudieran ser una amenaza de nivel nacional. Reunieron un pequeño equipo, y nos dejaron a varios kilómetros de distancia para no llamar la atención. Así, dirigimos nuestros pasos a ese lugar olvidado por el tiempo. La noche era oscura y la luna apenas lograba filtrar su luz a través de las densas nubes. La base estaba cubierta por una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. Saltamos el muro lateral para no ser descubiertos y con la mínima iluminación posible, avanzamos con cautela entre los edificios abandonados, con la sensación de estar siendo observados. Las instalaciones no parecían tener energía, o al menos las farolas no estaban encendidas, lo que fui a informar por radios. Solo recibí estática. Habíamos perdido la comunicación. De repente, escuché un aullido agudo y escalofriante que hizo que se me helara la sangre. Mis hombres también lo escucharon y se vieron sobrecogidos por el terror. No sabíamos qué criatura podía emitir ese sonido, pero parecía que era grande y sabíamos que estaba cerca. Continuamos nuestro camino con el corazón palpitando en el pecho. Cada paso era una incertidumbre, con la sensación de que cada sombra podía ocultar un monstruo hambriento. La base parecía un laberinto interminable, con pasillos y escaleras que conducían a ninguna parte. El silencio era opresivo, solo interrumpido por nuestros propios suspiros nerviosos. De repente, uno de mis hombres desapareció en la niebla con un grito. Gritamos su nombre, pero solo obtuvimos el eco de nuestras voces. No había rastro de él. Solo quedaban sus huellas borrosas en el suelo polvoriento. La tensión aumentó y todos sabíamos que estábamos siendo cazados. Seguimos adelante, en busca de respuestas y tratando de mantenernos unidos. Pero poco a poco, fui testigo de cómo mis hombres eran arrastrados a las sombras por criaturas indescriptibles. Sus gritos resonaban en mi mente mientras luchaba por mantener la compostura. Finalmente, quedé solo en aquel lugar maldito. Al ser incapaz de ver nada, me apresuré a adentrarme en un edificio sin ventanas. Con la linterna me di cuenta de que se trataba de un laboratorio.
vagando por su interior descubrí algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Las paredes estaban cubiertas de jaulas vacías y restos de experimentos macabros. Habían estado creando monstruos. Corrí hacia la salida, pero las puertas no se abren. Estaba atrapado. Las criaturas se acercaban rápidamente, podía escuchar sus movimientos por toda la instalación. Mi única opción era luchar hasta el último aliento. Avancé con cautela por los pasillos polvorientos, con el sonido de mis propios pasos resonando como un eco fantasmal. El lugar parecía una reliquia olvidada del pasado, con paredes desconchadas y techos desmoronados. Sabía que no estoy solo. Algo se arrastraba en las sombras, algo que no había podido llegar a ver, algo siniestro y hambriento. En cada esquina, esperaba encontrarme cara a cara con una de esas criaturas aberrantes. Susurros incomprensibles flotan en el aire, como si fueran voces de ultratumba que trataran de penetrar en mi mente. Mi mano aferró con fuerza a mi arma, preparado para enfrentar lo que sea que se interponga en mi camino. Las jaulas vacías cubrían las paredes del laboratorio, y restos de experimentos fallidos yacían esparcidos por el suelo. Algunos frascos de vidrio contenían sustancias desconocidas, cuyos líquidos oscuros parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia siniestra en cada rincón, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Una imagen en particular captó mi atención, una pizarra llena de ecuaciones y anotaciones encriptadas. Intenté descifrar su significado, pero mi conocimiento no es suficiente. Solo puedo vislumbrar la oscura curiosidad y obsesión que se esconde detrás de esas anotaciones. El chirrido metálico de una puerta que se abre repentinamente rompe el silencio. Mis instintos se activan, y sin pensarlo dos veces, me lanzo hacia la salida. Pero la puerta está rodada de criaturas, dejándome atrapado en este infierno. El terror se apodera de mí mientras los seres emergen de las sombras. Sus formas retorcidas y grotescas desafían toda lógica. Algunas tienen garras afiladas y dentaduras cerradas, mientras que otras tienen apéndices desproporcionados y ojos sin pupilas. Las criaturas se movían con una agilidad sobrenatural, sus cuerpos retorcidos y distorsionados reflejaban la oscuridad de sus almas. Me encontré acorralado, rodeado por ellas, y la adrenalina fluía a través de mis venas mientras desenfundaba mi arma y me preparaba para enfrentar mi destino. Disparaba con precisión, cada bala buscando encontrar su objetivo en medio del caos y la confusión. Algunas criaturas caían abatidas, pero su número era abrumador. Su fuerza y ferocidad superaban con creces cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Comprendí que estoy en una batalla desigual. Mis movimientos eran rápidos y calculados mientras trataba de encontrar una salida, de encontrar alguna debilidad en sus ataques. Pero las criaturas parecían anticipar mis movimientos, como si estuvieran conectadas en un nivel más profundo que mi comprensión. Los golpes y arañazos llovían sobre mí, causando heridas profundas y dolorosas. Cada vez que me golpeaban, sentía como la energía y la vida eran drenadas de mi ser. Pero me negaba a rendirme, a convertirme en una presa fácil para estas abominaciones. En medio de la lucha, una idea desesperada se formó en mi mente. Recordaba haber visto un tanque de gasolina cerca del laboratorio. Si pudiera llegar hasta allí, podría provocar una explosión y usarla como una distracción para escapar. Me abrí paso entre las criaturas, esquivando sus embestidas y contraatacando con todas mis fuerzas. Cada movimiento era un acto de supervivencia,
y el tiempo se convertía en un enemigo implacable mientras corría hacia mi destino. Finalmente, llegué al tanque de gasolina. Tomo una granada de fragmentación y la junto con el combustible, preparándome para hacer estallar el lugar. Pero antes de que pudiera actuar, una sombra imponente apareció frente a mí. Era el monstruo más grande y feroz de todos. Sus ojos brillaban con una malevolencia innegable y sus fauces babeantes estaban ansiosas por devorarme. No había escapatoria, no había posibilidad de derrotarlo en combate mano a mano. La única opción que me quedaba era arriesgarme a todo o nada. Quité la anilla de la granada y la arrojé hacia el monstruo junto con el bidón, utilizando el poco tiempo que me quedaba para lanzarme al suelo y cubrirme con lo que quedaba de un archivador derribado. Una explosión ensordecedora sacudió el laboratorio, y las llamas danzaban en todas direcciones. El calor abrasador envolvía el ambiente y las criaturas aullaban y se retorcían de dolor. Aprovechando el caos, me arrastré por el suelo en busca de una salida. Me levanté, tambaleándome, y empiezo a correr hacia la puerta. Las llamas y el humo me rodeaban mientras escapo de la base militar abandonada. Una vez fuera, me desplomo en el suelo, exhausto y malherido. Miro hacia atrás, viendo cómo las llamas devoran el lugar que una vez fue escenario de pesadillas. Pero sabía que las criaturas no habían sido completamente erradicadas. Seguían ahí, acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi determinación se mantenía firme. No podía permitir que estas criaturas aterradoras escapasen y causasen más destrucción. Aunque me dolía cada músculo y cada herida, sabía que debía darme prisa en informar sobre lo que había presenciado. Con todas mis fuerzas, me puse en pie y me alejé de la base militar en llamas. Conseguí llegar a un punto donde volvieron las comunicaciones y llamé al cuartel general. Expliqué con detalle lo que había visto, las criaturas y los horrores que acechaban en ese lugar abandonado. Mis superiores me prometieron enviar un equipo de especialistas para investigar y hacer frente a esta amenaza. Y un equipo de apoyo para limpiar la zona. Aunque me aliviaba haber pedido refuerzos, también era consciente de que no podíamos subestimar el peligro al que nos enfrentamos. Mientras esperaba a que llegasen los refuerzos, aproveché para reconocer un poco más el terreno. Para mi horror me di cuenta de que la pesadilla no estaba lejos de haber terminado. Algunas criaturas estaban dispersas en los alrededores, ocultas en los bosques y los rincones oscuros de la zona. Sabía que es cuestión de tiempo antes de que intentasen atacar de nuevo, seguramente eran las responsables de las desapariciones de la zona. Decidí que no podía permitirme descansar, no cuando las vidas de inocentes estaban en peligro. Comencé a armar un plan para rastrear y eliminar a las criaturas una por una vez que llegasen los refuerzos y trabajar en la sombra y tomando precauciones extremas para evitar ser detectados. Cuando llegaron los refuerzos, hicimos un campamento base en las cercanías y utilizamos todo lo que sabía y las estrategias que había estado desarrollando para iniciar el plan de exterminio. Las noches se volvieron nuestro aliado, ya que el velo oscuro nos permite movernos sin ser visto por la mayoría de las criaturas. Cada encuentro es un duelo a vida o muerte, donde utilizábamos todo nuestro entrenamiento militar y el instinto de supervivencia para derrotar a estos seres horripilantes. La batalla fue intensa y agotadora. Nos enfrentábamos a criaturas que desafían las leyes de la naturaleza, seres que han sido creados en los laboratorios de la base militar abandonada. Pero estábamos decididos a poner fin a su reinado de terror. Finalmente,
Después de semanas de enfrentamientos mortales, logramos eliminar a la última de estas abominaciones de las inmediaciones. Sin embargo, sabíamos que el mal que acechaba en ese lugar no se extinguirá tan fácilmente. Había más secretos ocultos en los recovecos de la base, aunque estábamos agotados, nuestro deber nos llamaba a continuar la búsqueda de respuestas. Solamente había una cosa por hacer: regresar a las instalaciones y ponerle fin a todo esto. A medida que nos adentrábamos en las profundidades de la base, encontramos una sala secreta. En su interior, descubrimos una grabación que revelaba los oscuros experimentos llevados a cabo por el personal militar. Estos experimentos estaban destinados a crear armas biológicas capaces de convertir a los seres humanos en monstruosas criaturas sin alma. Sentí náuseas al darme cuenta de la profundidad de la depravación humana. Los responsables de estas atrocidades debían ser llevados ante la justicia, y la base debía ser completamente destruida para evitar que estas aberraciones se extiendan. Con las evidencias en nuestro poder, nos pusimos en contacto con nuestros superiores y expusimos todo lo que habíamos descubierto. Nuestro testimonio es respaldado por los informes de los especialistas que finalmente llegaron a la base militar abandonada. Las acciones tomadas son rápidas y decisivas. La base es destruida y nuestros superiores afirmaron que habían arrestado a los responsables e iniciado una investigación exhaustiva. Los supervivientes que fueron sometidos a los horrores de la base reciben atención médica y apoyo psicológico para ayudarles a superar las secuelas de sus experiencias traumáticas. A pesar de la resolución aparente, sé que el mal no se extinguirá completamente. La sombra de la base y las criaturas que fueron liberadas seguirán persiguiendo mi mente, recordándome la fragilidad de la línea que separa a la humanidad de la monstruosidad. En las noches más oscuras, todavía puedo escuchar los aullidos de las criaturas en mis pesadillas. Siento sus ojos acechándome desde las sombras, recordándome que nunca podré borrar completamente el horror que presencié. Pero, a pesar de todo, he decidido convertirme en una voz de advertencia. Utilizo mi experiencia para educar y concienciar a otros sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de ética en la búsqueda del poder. No permitiré que las atrocidades cometidas en esa base sean olvidadas. El relato de terror que viví en la base militar abandonada me ha transformado profundamente. Aprendí que los monstruos no solo habitan en las pesadillas, sino también en los corazones de aquellos que buscan dominar y destruir. Ahora el ejército ha formado un grupo de élite para combatir amenazas similares. Mi batalla no ha terminado, y mientras haya maldad en el mundo, estaré dispuesto a enfrentarla y proteger a los inocentes. Aunque el pasado me persigue, mi determinación y valentía no se desvanecen. Ahora, como un militar convertido en cazador de monstruos, me embarco en una nueva misión: proteger al mundo de las amenazas que se ocultan en las sombras y asegurarme de que ningún otro lugar caiga en las garras del terror que presencié en aquella base maldita. Soy un militar licenciado con honores y mi nombre, y más adelante lo entenderéis, no importa. Aquel día, en esa fatídica jornada, me encontraba en mi primera misión militar. Tras meses de entrenamiento arduo, me sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Pero nunca imaginé que mi bautismo de fuego sería una experiencia tan aterradora. Fui seleccionado junto con otros soldados para llevar a cabo una misión secreta de la cual apenas conocíamos detalles.
Solo sabíamos que nuestro objetivo era enfrentar y combatir criaturas desconocidas que emergían del interior de la Tierra, pero no quiero adelantar acontecimientos. La elección de nuestro grupo fue entre los que mejores resultados habíamos tenido en las pruebas de entrenamiento de los diferentes batallones. Los entrenamientos específicos fueron arduos. En principio nos inyectaron algunas sustancias, sin darnos explicaciones, aunque en el grupo supusimos que se trataba de algo para ayudarnos con las condiciones ambientales que podríamos encontrarnos. Por supuesto, fueron rechazados todos los que no pudieron aguantar las sustancias en su cuerpo, incluso presentando algunas bajas. Continuamos con entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, combate en lugares cerrados y asaltos organizados. Según avanzaban las pruebas, más reclutas eran rechazados del proyecto, y las pruebas fueron encrudeciéndose. Apenas dormíamos, en cualquier momento de la noche podían despertarnos y debíamos responder a la máxima velocidad y eficiencia posible. Habíamos empezado miles de soldados y para entonces no quedaban más de un par de decenas. Nuestros cuerpos y mentes continuaban adaptándose a nuestra nueva situación. Entrenamiento físico todas las mañanas, puntería en situaciones extremas, semanas encerrados en túneles claustrofóbicos. Finalmente quedamos 16, y realizamos la prueba final. Nada diferente, en realidad, a lo que llevábamos haciendo los meses anteriores, pero nuestras fortalezas sirvieron para dividirnos en 2 unidades de 8 miembros. Por suerte, como bien me percataría más adelante, me encontraba entre los considerados menos aptos, y fuimos denominados el Grupo Víctor Bravo. En él nos encontrábamos Javier, Charles, Mac, Finn, Jack, Sarah, Duncan y yo mismo. Podría decir que teníamos una gran relación, debido a la experiencia tan exigente que habíamos compartido, pero sería mentir. Nuestros catres se encontraban cerrados y no había tiempos de descanso que nos pudiera haber generado algún tipo de acercamiento. Pero lo que sí que teníamos era plena confianza los unos en los otros. Allí, incluso los menos aptos como nosotros éramos capaces de realizar acciones que competían con las fuerzas especiales de muchos países. Tras la última prueba, tuvimos un día de descanso, antes de ser informados de nuestra primera misión. Aprovechamos para hablar y conocernos un poco mejor. Cada uno teníamos orígenes muy distintos, pero personalidades muy similares, de lo que dedujimos que había sido uno de los factores que no habían llevado hasta este punto. Al día siguiente, tras la primera noche que pudimos todos dormir a pierna suelta en mucho tiempo, nos reunieron con nuestro alto mando. En primera fila, los 8 mejores, de los cuales no conocía ni el nombre, pese a haber compartido meses. Tras de ellos, no encontrábamos nosotros. Lo primero que dejaron claro era que toda la información allí precisada era alto secreto del gobierno de Estados Unidos y que cualquier tipo de filtración sería tratado como traición, en el mejor de los casos, y una orden de ejecución directa en el peor. Sinceramente, a esas alturas no esperaba menos. Lo que sí que me descolocó fue la información compartida. Esperaba que nuestro objetivo fuese insurgentes de alguna facción extranjera, o incluso, hacer desaparecer políticos rivales. Pero nada podía haberme preparado para lo que estaba por escuchar. Resumiendo la información, libre de tecnicismos, estaban apareciendo huecos por todo el país, del que aparecían unos depredadores. Parte de nuestra labor era asegurar estos agujeros infernales para evitar que salieran, aunque podríamos participar en expediciones de investigación junto con científicos preparados para conocer causas y origen.
Las expediciones serían objetivo fundamental del equipo Víctor Alfa y nosotros nos encargaríamos de proteger las salidas. No había forma de abandonar el grupo hasta que se nos licenciara de forma activa, y se nos daría destino ese mismo día, pues la nueva hornada de reclutas iniciaba su entrenamiento al día siguiente. Nos dirigimos al barracón para recoger nuestras cosas. Se podría pensar que comentamos nuestra nueva información, pero sinceramente, todos mantuvimos un incómodo silencio, sin saber muy bien qué pensar. A las 2 horas montamos en un helicóptero que nos llevaría a la posición 016. Una vez allí nos reunimos con más soldados, algunos de ellos lo que podría considerarse veteranos. Nadie llevaba más de un año combatiendo, y todos tenían truculentas historias que contar. Quizá en otro momento comparta alguna de ellas con vosotros, pero me parecía más importante contar lo que viví de primera mano. Algunos de ellos fueron bastante agradables con nosotros, cercanos, y dispuestos a compartir consejos. Otros, hacían apuestas sobre cuántos aguantaríamos una semana. Nos colocamos en nuestro barracón y nos preparamos. Finalmente, llegó el momento. Nos reunimos en la tienda de mando, donde el comandante, un hombre de aspecto serio y con una mirada que denotaba experiencia y dureza, nos dirigió la palabra. Nos explicó que esta misión era de vital importancia para proteger a la humanidad de una amenaza desconocida y que solo los más valientes y preparados habíamos sido elegidos para enfrentarla. No importa cuán oscuro sea el enemigo, no deben ceder. Luchen hasta el último aliento. Nos asignaron un veterano, Harry, y nos asignaron la retaguardia. Vestidos con nuestro uniforme de combate, equipados con armas de alto calibre y suministros suficientes para varios días, nos adentramos en lo desconocido. Esta entrada no estaba asegurada todavía, y descendimos haciendo rapel en una pared casi vertical. Debíamos rondar los casi 50 soldados, por lo que imaginé que seríamos 5 unidades en la escaramuza. Entre las caras pude identificar a alguno de los Víctor Alfa, así que entendí que estaban también en esta misma misión. La cueva que servía como punto de entrada a las profundidades de la tierra era una boca abierta que parecía devorarnos sin remordimiento. El aire se volvió más denso, casi palpable, y sentí que la presión se intensificaba con cada paso que daba hacia la oscuridad. Llegamos abajo y encontramos un antiguo campamento destrozado. Lo volvimos a montar. No auguraba nada bueno. El comandante lideraba nuestra incursión, mostrando una mezcla de determinación y preocupación en su rostro curtido por años de experiencia militar. Nos advirtió solemnemente sobre la naturaleza de las criaturas que nos esperaban. Nos habló de sus características grotescas y su ferocidad implacable. El eco de sus palabras retumbaba en mi mente, alimentando mi ansiedad y temor. Tras esto, el hueco se ramificaba, por lo que no tuvimos más que dividirnos en las diferentes unidades. A medida que avanzábamos por el estrecho pasaje de la cueva, una sensación de opresión se apoderaba de mí. La oscuridad era sofocante, y solo podía ver la tenue luz que se filtraba desde la entrada. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras intentaba mantener la calma y concentrarme en la tarea que nos esperaba. El eco de nuestros pasos se multiplicaba, envolviéndonos en un silencio inquietante. Cada sonido parecía amplificado, como si la cueva tuviera vida propia y estuviera susurrando secretos oscuros. Cada vez que alguien tosía o movía un pie, la reverberación se extendía por el túnel, creando una sinfonía discordante y siniestra. El frío se colaba por cada rendija y poro de mi piel,
congelando mis pensamientos y agudizando mi percepción. Sentía una extraña conexión con el subsuelo, como si estuviera adentrándome en un reino prohibido y fuera del alcance de la humanidad. Y, en medio de todo esto, una sensación de intriga se mezclaba con el terror que me embargaba. Mi primera misión militar había comenzado, pero esta no era una misión común y corriente. Estábamos en territorio desconocido, enfrentando enemigos que desafiaban toda lógica y comprensión. No había vuelta atrás. Adentrándonos cada vez más en la negrura de la cueva, me preguntaba si estaría preparado para lo que nos esperaba en lo más profundo de la tierra. Continuamos adentrándonos en una cueva profunda, una oscuridad abrumadora que se apoderaba de nuestros corazones y nos llenaba de temor. A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el eco siniestro que resonaba en las paredes de piedra. El aire era húmedo y frío, lo que me hacía temblar a pesar de llevar puesto mi uniforme de combate. Miré a Harry buscando algo de consuelo. No lo encontré. Su mirada, seria y atenta, dejaba entrever un terror inimaginable, pese a que ya se había enfrentado a estas criaturas. Ahora ya sé que era porque ya se había enfrentado a esas criaturas. Continuamos adentrándonos en las entrañas de la cueva, armados hasta los dientes. Cada paso que dábamos se convertía en una lucha interna entre el miedo y el deber. El silencio se volvía opresivo, y solo podía escuchar los latidos de mi corazón acelerado. De repente, un ruido gutural rompió el silencio. Harry hizo un gesto y mis compañeros y yo nos detuvimos en seco y nos miramos con inquietud. El sonido se acercaba, cada vez más cercano y amenazador. Y entonces, emergieron de la oscuridad. Se oyeron disparos en la lejanía, otras unidades ya habían establecido combate y nosotros estábamos a punto de encontrarnos en la misma situación. Las criaturas, horribles y retorcidas, se arrastraron hacia nosotros. Sus cuerpos deformados y retorcidos desafiaban cualquier explicación racional. Sus ojos rojos brillaban con una malicia profunda, y sus bocas desdentadas emitían gruñidos feroces. Disparamos nuestras armas, intentando frenéticamente repeler el ataque de estas abominaciones. Pero parecían invulnerables, como si la oscuridad misma les otorgara poder. Cada vez que derribábamos a una, otra tomaba su lugar. La batalla se convirtió en una danza macabra, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile mortal. Recordé las palabras del comandante: no importa cuán oscuro sea el enemigo, no deben ceder. Luchen hasta el último aliento. Sin perder un segundo, continuamos vomitando fuego contra las criaturas que se abalanzaban sobre nosotros. Sus ojos brillaban con una malicia infernal y sus garras afiladas buscaban la carne de nuestros cuerpos. Disparé una ráfaga de balas en su dirección, pero parecía invulnerable, pese al gran calibre de nuestras armas. La criatura se movía con una velocidad sobrenatural, esquivando nuestros disparos y atacando sin piedad, y consiguió llegar hasta Jack. He de decir que fue rápido. Su zarpazo destrozó tanto el arma como el chaleco y todo lo que había dentro, lo que hizo que cayera sin vida al suelo. Otro de mis compañeros, un joven soldado llamado Finn, fue el siguiente en caer. Una criatura lo embistió desde atrás y sus garras desgarraron su uniforme sin piedad. Gritó de dolor y desesperación, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura se lanzó sobre él nuevamente, esta vez con un golpe fatal. Finn cayó al suelo, su vida se desvanecía ante nuestros ojos impotentes.
El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras luchábamos desesperadamente por mantenernos con vida. Las criaturas, en su número y ferocidad, parecían inagotables. Cada vez que derribábamos a una, otra emergía para ocupar su lugar, como si fueran una plaga inextinguible. El combate se volvió una danza macabra, donde los gritos y los disparos se mezclaban en una sinfonía de terror. Creí ver a algún otro compañero caer, incapaces de resistir el embate despiadado de las criaturas, pues cada vez que escuchaba un grito agonizante o veía un cuerpo caer sin vida, sentía un nudo en mi garganta y una sensación de impotencia abrumadora, pero estaba totalmente concentrado en mantenerme con vida. Rabia y tristeza se mezclaban con el sudor de mi rostro, mientras luchaba con todas mis fuerzas para no convertirme en otra víctima. La lucha se prolongó, pero poco a poco, la esperanza comenzó a desvanecerse. El número de criaturas superaba ampliamente nuestras posibilidades de sobrevivir. Cada vez que disparábamos, el sonido metálico de las armas resonaba en el aire cargado de muerte. Finalmente, tras una feroz embestida de las criaturas, Harry cayó. Un golpe certero acabó con su vida, dejándonos desamparados y sin guía. Me encontré paralizado por un momento, el horror y la desesperación se apoderaron de mí mientras veía cómo su figura caía al suelo, y su liderazgo se desvanecía junto con su último aliento. Continué luchando, disparando ráfagas de balas y esquivando los ataques despiadados de las criaturas. Cada vez que abatía a una, sentía una mezcla de alivio y amargura. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? ¿Cuántas más tendrían que morir antes de que esta pesadilla llegara a su fin? La batalla se volvió una lucha desesperada por sobrevivir. Estaba herido, cansado y desgastado, pero me negaba a rendirme. Mis movimientos se volvieron instintivos, impulsados por la determinación de seguir luchando hasta el último aliento. Sabía que el destino de la humanidad descansaba en mis manos, y no podía permitirme fallar. Nos agrupamos contra una pared, intentando evitar dejar huecos y presentar tanta batalla como fuera posible. El tiempo se volvió borroso mientras continué disparando y luchando contra las criaturas del abismo. Mi cuerpo resultó herido y cansado, pero mi espíritu seguía ardiendo en una llama de valentía y supervivencia. Finalmente, cuando la batalla pareció interminable, una ráfaga de luz cegó mis ojos. La ayuda llegó en forma de refuerzos. Otros soldados irrumpieron en la cueva y se unieron a la lucha. Juntos, logramos contener a las criaturas y obligarlas a retroceder. Pero la victoria tuvo un sabor amargo, ya que tantos camaradas perdieron la vida en aquel lugar oscuro y maldito. Salimos de la cueva, con las cicatrices visibles y las emociones en carne viva. Mi primera misión había sido una pesadilla, una experiencia que quedará grabada en mi memoria para siempre. Sabía que esas criaturas aún acechaban en las profundidades de la tierra, esperando su próxima oportunidad para regresar y sembrar el caos. Aunque el miedo persistía en mi interior, también surgía una nueva determinación. No descansaría hasta que esas criaturas fueran erradicadas, hasta que la humanidad pudiera vivir en paz sin temer lo que yacía bajo nuestros pies. Mi primera misión había terminado, pero mi guerra contra las criaturas del abismo había comenzado. Pocos regresamos de Víctor Bravo, pero no se volvió a ver a nadie de Víctor Alfa. Supimos más tarde que parte de su misión era adentrarse más allá de la línea enemiga y colocar instrumental, pese a que nadie regresó, algunas telemetrías sí que éramos capaces de obtener, así que la misión se consideró un éxito.
Estuve durante un tiempo en esa unidad, unos meses que parecieron años. Allí quedaron algunos de mis compañeros y el grupo se iba nutriendo de los nuevos reclutas que llegaban todos los meses para suplir las bajas que íbamos acumulando. Yo me preguntaba si había alguno de esos agujeros en el país que estuviera realmente bajo control, pero nunca tuve respuesta. Hace unos meses, una de esas malditas criaturas consiguió arrancarme la pierna a la altura de la rodilla. Una vez más, tuve suerte. Se me licenció y pude regresar a mi casa. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que, pese a las advertencias, me he aventurado a contar mi historia? Bueno, lo primero es que he hecho cambios para evitar ser identificado. Por otro lado, mi experiencia me dice que esto más pronto que tarde saldrá a la luz, y el ocultismo que está habiendo por parte del gobierno no ayuda a que podamos repeler esta amenaza. Con suerte, si más personas son conscientes de la situación, estemos a tiempo de arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Me despido y buenas noches. La guerra en Rusia era una pesadilla interminable. Había dejado mi hogar, mi familia y mi vida anterior detrás para convertirme en un mercenario, vendiendo mis habilidades y mi vida al mejor postor. Había luchado en diversos conflictos a lo largo de los años, pero ninguno como este. La brutalidad y la violencia de la guerra rusa superaban todo lo que había presenciado anteriormente. En un principio, como muchos de mis compañeros, me uní a las filas con la creencia de que estaba luchando por una causa justa. Pensaba que estaba defendiendo a los inocentes y combatiendo el terrorismo que amenazaba los diferentes países. Mi pasado como mercenario está marcado por una vida de peligro, adrenalina y violencia. Cada misión era un desafío nuevo, una prueba de resistencia y habilidades tácticas. Mi entrenamiento y experiencia me convirtieron en un soldado de élite, listo para enfrentar cualquier situación que se presentara. La vida de un mercenario es nómada, siempre en movimiento de un lugar a otro. No había lugar al que pudiera llamar hogar, solo bases temporales y campamentos improvisados. La incertidumbre era constante, ya que cada misión llevaba consigo el riesgo de la muerte o la captura. Los conflictos en los que participé abarcaban desde guerras civiles hasta operaciones encubiertas. Mi lealtad no estaba arraigada en una bandera o un gobierno, sino en aquellos que podían pagar por mis servicios. Era un instrumento de guerra, un hombre sin escrúpulos dispuesto a cumplir las órdenes sin hacer preguntas. Las misiones eran variadas y desafiantes. A veces, se trataba de asesinatos selectivos, infiltraciones en territorio enemigo o rescates de rehenes. Otras veces, participaba en operaciones de sabotaje o proporcionaba apoyo militar a grupos rebeldes. Cada tarea requería una meticulosa planificación, coordinación con otros mercenarios y una ejecución precisa. La vida como mercenario era solitaria y despiadada. Las relaciones personales eran efímeras, ya que la confianza era un lujo que no podía permitirme. Mi existencia se basaba en el sigilo y la capacidad de adaptarme rápidamente a entornos hostiles. Las amistades y los lazos familiares quedaron atrás en pos de una vida de acción y riesgo constante. A lo largo de los años, presencié la crueldad y la brutalidad de la guerra en todas sus formas. Vi el sufrimiento de los civiles atrapados en medio del conflicto, los horrores de la tortura y la devastación de las ciudades en ruinas. Cada imagen se grabó en mi mente, dejando cicatrices emocionales que aún hoy perduran.
Pero también había momentos de camaradería y compañerismo entre los mercenarios. En medio del caos y la violencia, encontramos una especie de familia en aquellos con quienes compartíamos el campo de batalla. Nos apoyábamos mutuamente, confiábamos nuestras vidas a manos desconocidas y formábamos vínculos inquebrantables. Ya no esperaba la justicia que había deseado en un principio, al final se convirtió en dinero y en amasar suficiente fortuna como para poder terminar mis días en paz. Así era cuando el mando nos dio órdenes de apoyar el ejército ruso. Como en cada misión, todos nos preparamos para las semanas o meses que vendrían más adelante. Para mí la guerra comenzó como cualquier otra, campamentos y cuarteles, ataques, defensas y escaramuzas, por supuesto, el desdén de los soldados regulares hacia nuestros grupos, pues solamente nos veían como carne de cañón, un mal necesario para alcanzar sus intereses. Pocos sabían que para su gobierno no representamos más de lo mismo, una línea de carne con la que defender aquello de lo que quieren apropiarse. A medida que avanzaba la guerra, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los rumores oscuros y las historias perturbadoras comenzaron a correr entre los soldados y los mercenarios. Hablaban de experimentos secretos y monstruos creados en los laboratorios del ejército. Sinceramente, la imaginación en época de guerra es algo que nunca falta. Por mi parte no di importancia a las películas que se pudieran montar los soldados regulares. Lo que sí llegó a sorprenderme fue que también se hablase entre los mercenarios, mucho más escépticos a estas habladurías, gracias a nuestra experiencia en combate. Los monstruos a menudo trataban sencillamente de nuevas armas o incluso armas ilegales, que jamás llegaban a oídos de la población, o efectos de químicos utilizados durante la guerra. Pero en una misión todo cambió. Fue durante una misión en un remoto pueblo, en medio de la noche. Estábamos en una operación de reconocimiento, tratando de obtener información sobre las fuerzas enemigas. De repente, fuimos emboscados por un escuadrón enemigo. El combate fue feroz, las balas volaban y el sonido de las explosiones llenaba el aire. Mientras luchábamos por nuestras vidas, escuché gritos y rugidos a lo lejos. No podía creer lo que veían mis ojos. Criaturas deformes y grotescas emergieron de las sombras, atacando tanto a nuestros enemigos como a nosotros. Su aspecto era una abominación, una fusión monstruosa entre hombre y bestia. Sus cuerpos retorcidos y mutilados eran evidencia de experimentos inhumanos. Sus ojos vidriosos y sus movimientos descoordinados revelaban el sufrimiento y el dolor que habían soportado. No daba crédito a mis ojos. Estas criaturas eran una prueba viviente de los horrores que el gobierno ruso estaba perpetrando. Incluso con mi experiencia me quedé paralizado, hasta que una bala rozó mi casco, lo que me despertó de mi estupefacción y me lancé al suelo. Las criaturas parecían enfocarse en el ejército enemigo, pero no parecían tener problemas en desmembrar a algún compañero en el proceso. Horrorizado, veía cómo eran prácticamente inmunes a las balas, con suerte, algún impacto dejaba una marca de sangre, que les hacía retroceder ligeramente, tras lo cual atacaban con incluso más ferocidad, y con muchísima suerte llegaba a abatirlos. Que soldados rusos, con insignias desconocidas para mí, estuvieran específicamente recuperando sus cuerpos me señaló claramente cuál era el origen de esas criaturas. Devolví el fuego enemigo casi mecánicamente, mientras maquinaba cómo dejar atrás esa guerra. Una cosa era luchar contra otros humanos, y otra muy diferente era toparse con esas criaturas del abismo. Fue una decisión peligrosa y arriesgada. Sabía que, si me atrapaban, sería considerado un traidor y sufriría las consecuencias.
Planifiqué mi escape meticulosamente, aprovechando la confusión de la guerra y la distracción de la batalla. Así que continué batallando, no exponiéndome demasiado, esperando a que cayera la noche. Por suerte, era una noche lluviosa y oscura, mientras la guerra rugía a mi alrededor, procurando no ser visto, abandoné mi posición y me adentré en territorio enemigo. Mi objetivo era llegar a la zona neutral, donde esperaba encontrar ayuda y protección. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y determinación. No tenía posibilidad de apoyo y me debatía entre deshacerme del fusil, para evitar que me abatieran a primera vista o a quedármelo para poder defenderme. El recuerdo de las criaturas hizo fácil la decisión. Si me encontraba el ejército ucraniano con un arma era posible que me abatieran, si me encontraba una de esas criaturas sin un arma, me podía dar por muerto instantáneamente. Caminé durante días, evitando los caminos principales y las patrullas militares que vigilaban el área. Me adentré en los bosques profundos, donde la maleza y la vegetación ocultaban mi presencia. Cada crujido de una rama o el susurro del viento me hacía temer que alguien estuviera cerca, listo para descubrir mi traición y sellar mi destino. Dormía en la copa de los árboles, utilizando absolutamente todas las técnicas aprendidas durante los años de experiencia en combate y entrenamiento. La comida era un lujo que rara vez era capaz de conseguir. Incluso en ocasiones comía algunas plantas para acallar el rugido de mi estómago. La paranoia se apoderaba de mí mientras avanzaba, siempre alerta ante cualquier indicio de que me estuvieran siguiendo. Cada sombra parecía esconder un enemigo potencial, y cada sonido se amplificaba en mi mente, alimentando mis temores. Mis sentidos estaban en alerta máxima, agudizados por la necesidad de sobrevivir. Durante el día, me ocultaba en cuevas o entre la espesura de los árboles, manteniéndome invisible a los ojos de aquellos que me buscaban. La lluvia y el frío penetraban en mis huesos, pero sabía que no podía permitirme el lujo de detenerme. Cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la libertad. Finalmente, llegué a una pequeña aldea aislada en las afueras de Moscú. Allí tomé otra dura decisión, podría ser lo más sabio que hacía o lo más estúpido, no había un punto intermedio. Me puse en contacto con mi general. Tuve suerte, me habían dado por capturado, por lo que mi ausencia no había sido especialmente llamativa para el ejército ruso, para ellos yo no significaba nada. Mentí, pues mi clara deserción causaría que dejasen de escucharme, y me inventé que había sido capturado por zapadores ucranianos que habían sido apostados más allá de nuestras defensas. Con intención de hacerme hablar me habían trasladado, pero había sido capaz de neutralizarlos gracias a un fallo suyo y una gran dosis de suerte. Dije que me había cerciorado de que no me siguieran ni me hubieran introducido un chip de rastreo, y proseguí a contar aquello que había visto esa noche. Noté la voz dubitativa al teléfono, no parecía que terminasen de creer mis palabras, pero mi situación de desaparecido en combate les podría dar una ventaja estratégica. Así, me requirieron no llamar la atención y contactar personalmente en un punto de reunión. Yo no me sentía totalmente tranquilo, perfectamente podría ser una trampa para deshacerse de mí, y mi camino a la reunión, mi camino al matadero, pero decidí confiar. A fin de cuentas, si huía ahora mismo, sabían que estaba vivo y sería rastreado y seguido hasta el fin del mundo para abatirme por desertor. Podría adornar más esta parte, pero en realidad, para mí fue mucho más fácil llegar al punto de encuentro de lo que podría haber imaginado. Se encontraba en una zona despoblada y prácticamente desierta, sin ningún tipo de edificación. Sin embargo,
Era un lugar privilegiado para evitar la mirada indiscreta de algún satélite gracias al tupido bosque que cubría hasta donde llegaba la vista. Cuando llegué allí me estaba esperando el general en persona. Me cuadré y saludé, devolviéndome el saludo, me indicó que entrase a un vehículo militar. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me dirigí para allá, con la esperanza de que no me disparasen si no lo había hecho ya. Una vez en el vehículo, me dejó clara su postura, lo que había dicho sonaba a burda mentira, pero el número de mercenarios en situación de desaparición era muy superior a cualquier otra contienda anterior. Desconocía si eran deserciones o muertes, pero temía que el ejército ruso se encontrase detrás de ello. Por lo que tenía intención de utilizarme como espía para llegar a lo que él denominó anomalía en el mapa. Una zona que parecía que todas las operaciones evitaban, un cuadrante que las escuadras de mercenarios no atravesaban jamás. Como parte del contrato, los mercenarios debían ceñirse a los planes del ejército ruso, por lo que se encontraban con las manos atadas si querían cobrar, pero en mi situación podría acceder a aquella zona e informar de lo que estaba ocurriendo allí. Asentí con la cabeza y acepté la misión con orgullo. Por suerte, esta vez no estaría solo. Javier, otro militar, le habían asignado desaparecer en medio de un combate, y lo habían puesto en la misma situación, para que hubiera más posibilidades de éxito. Me saludó efusivamente. Y procedimos a bajarnos del vehículo, con nuevo equipamiento, comida, agua y munición. Abastecidos, pusimos nuestros pasos en dirección a esa zona del mapa. Ambos sabíamos que revelar la verdad conllevaba un gran riesgo. El gobierno ruso haría cualquier cosa para proteger sus secretos y silenciar a aquellos que se interpusieran en su camino. Pero no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Sin embargo, antes de que pudiéramos ponerlo en marcha, recibimos un mensaje anónimo advirtiéndonos que el gobierno ruso estaba al tanto de mi deserción y de nuestras intenciones. Nos alertaron sobre la caza que se desataría contra nosotros y la determinación del gobierno para evitar que la verdad saliera a la luz. Cada paso de nuestra huida estaba lleno de tensión y miedo. La amenaza de ser capturados se cernía sobre nosotros, pero nuestra determinación de revelar la verdad nunca flaqueaba. Nos convertimos en sombras, evitando las miradas inquisitivas y las sospechas que podrían llevarnos directamente a las garras del gobierno ruso. Desde aquí nuestro viaje se hizo complicado, no podíamos ser vistos por nadie, ni soldados, ni mercenarios, ni siquiera por civiles. Esto nos llevaba a desviarnos multitud de veces, evitando cualquier zona que pudiera crear un mínimo de peligro. Usábamos los días para dormir, cubiertos por una lona de camuflaje, y avanzábamos durante la noche, sin linternas y con cuidado extremo. Cada vez que encontrábamos un riachuelo nos abastecíamos de agua, usando una pastilla potabilizadora, y procuramos ir racionando la comida para evitar tener que perder el tiempo cazando o cualquier otro modo de hacernos con ella. Nos llevó varios días, pero finalmente alcanzamos el cuadrante. Por ahora no veíamos absolutamente nada sospechoso, pero no bajamos la guardia. Hablando en susurros, como llevábamos hablando durante todo este tiempo, Javier propuso dividirnos para abarcar más terreno. Lo rechacé, también era multiplicar las posibilidades de ser descubiertos, y no podíamos tirar por tierra la oportunidad de investigar. Si fracasábamos no habría segundas oportunidades, ni para nosotros ni para nadie más. Así fuimos peinando la zona, hasta que dimos con una especie de granero destartalado. Debía ser allí. Usamos los prismáticos para visualizar las cámaras, y decidimos movernos durante la noche.
No había focos a la vista, seguramente para pasar desapercibidos, y utilizando nuestra lona para bloquear el calor de nuestros cuerpos, no seríamos detectados por cámaras térmicas. Nos dispusimos a descansar hasta que cayera la noche, mientras aprovechamos para comer tranquilamente y beber agua. No había notado lo cansado que me encontraba hasta que al fin me había sentado un rato, pero esto no había acabado. Mientras estábamos esperando, vimos como un vehículo se acercaba al granero. Era similar a una camioneta civil, pero de ella se bajaron soldados uniformados del ejército ruso. Introdujeron arrestras a varios cuerpos. Desconocía si estaban abatidos o solamente inconscientes, pero los uniformes no hacían distinciones entre aliados y enemigos. Javier y yo nos miramos, curiosos por lo que podría estar cociéndose allí abajo. Llegó la noche, y el vehículo abandonó las instalaciones, lo que dio el pistoletazo de salida para obtener respuestas. La oscuridad era total, y reptamos con la loneta térmica por encima nuestro, casi sin ver absolutamente nada. Escuchábamos cada posible sonido con atención. Si llegaba otro vehículo sería nuestro fin. Conseguimos llegar a lo que parecía ser el portón, pero estaba armado con cemento, y cerrado con una puerta metálica, con aspecto de ser electrónica. Convenientemente, una piedra sostenía la puerta, evitando que se cerrase completamente. Sentí un escalofrío. Esto podía significar muchas cosas y pocas de ellas tenían la oportunidad de ser buenas. Esto podía ser desde una emboscada hasta un movimiento de un espía ucraniano sobre el ejército ruso. Si se montaba alboroto, sería difícil salir vivos de allí. De cualquier forma, ya no podíamos dar marcha atrás, nos miramos con preocupación, pero nos dispusimos a forzar ligeramente el motor de la puerta para poder entrar. Lo primero que vimos fue una interminable escalera de caracol, y contra todo pronóstico, no estaba custodiada por cámaras. Así pues, intentando hacer el menor ruido posible y escudriñando cada esquina con un espejo, esperando encontrar alguna cámara, fuimos avanzando. Mi compañero y yo avanzamos sigilosamente por los pasillos oscuros de la construcción subterránea del gobierno ruso. Cada vez resultaba más obvio que se trataba de un laboratorio gigante, poco custodiado. Puedo avanzaros que la razón de la ausencia de cámaras era porque la ilegalidad de lo que se realizaba allí no debía quedar plasmada en ningún documento. El aire estaba cargado con un olor metálico y un ambiente opresivo que parecía emerger de las paredes mismas. Las luces parpadeantes y los sonidos siniestros que resonaban en la distancia aumentaban la sensación de inquietud. Nuestro objetivo era obtener pruebas concretas de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en esos laboratorios, en especial, qué había pasado con los compañeros mercenarios que habíamos visto tan solo unas horas antes. Sinceramente, ya no esperábamos otra cosa que el que esos laboratorios escondieran la creación de monstruosas criaturas diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla. Era una violación abominable de los derechos humanos y una traición hacia los propios soldados y mercenarios que habían servido al gobierno. A medida que avanzábamos por los pasillos, encontramos puertas selladas y carteles de advertencia que indicaban peligro biológico. Eran claras señales de que estábamos cerca de nuestro objetivo. Con cuidado, mi compañero y yo usamos alguno de los utensilios que nos habían dispuesto para desactivar los sistemas de seguridad y abrirnos paso hacia el corazón del laboratorio. Algunas puertas se abrían, pero otras se sellaban a nuestro paso. No obstante, para nuestra suerte, en ningún momento saltó la alarma, y no conseguimos ver ninguna cámara. Si nos habían grabado, desde luego que no habíamos sido conscientes de ello.
En una de las salas vimos material de laboratorio, y nos pusimos unas batas con la esperanza de resultar un poco menos obvios. Finalmente, llegamos a una puerta reforzada con una cerradura electrónica. Sabíamos que detrás de ella se ocultaba la verdad espeluznante que buscábamos revelar. Utilizando una vez más nuestro equipamiento, logramos abrir la puerta y nos adentramos en una sala oscura y llena de equipos científicos y monitores parpadeantes. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la penumbra, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de jaulas metálicas, cada una albergando a una criatura grotesca y desfigurada. Algunas parecían ser resultado de cruces genéticos, con extremidades deformadas y cuerpos retorcidos. Otras tenían implantes cibernéticos y armaduras metálicas incrustadas en su carne. El horror se apoderó de nosotros mientras observábamos a esas criaturas retorciéndose y gimiendo en su cautiverio. Eran seres que alguna vez fueron humanos, soldados y mercenarios que habían sido sometidos a experimentos inhumanos para convertirlos en armas vivientes. La crueldad y el sadismo del gobierno ruso no conocían límites. Sinceramente, desconozco cómo no llamamos la atención. Nadie se giró para mirarnos con detenimiento. El recorrido que habíamos hecho parecía más destinado a un muelle de carga, donde el material era dejado para que los técnicos dispusieran de ello. Desesperados por encontrar pruebas irrefutables de estas atrocidades, comenzamos a buscar documentación y registros en las computadoras cercanas, simulando estar trabajando y tratando de no establecer contacto con ningún científico. Encontramos archivos clasificados que revelaban los detalles horripilantes de los procedimientos a los que habían sido sometidos los prisioneros de guerra y los propios soldados rusos. Esto incluía a nuestro equipo de mercenarios. Supusimos que nuestro general no tenía ningún conocimiento de esto, y con la máxima naturalidad posible realizamos unas fotocopias en una impresora adyacente. Aprovechamos para echar un ojo a los documentos mientras lo copiábamos. Las descripciones detalladas de las cirugías, las modificaciones genéticas y los implantes cibernéticos eran perturbadoras. La falta de humanidad y compasión por parte de los científicos involucrados en estos experimentos era incomprensible. Las pruebas estaban allí, ante nuestros ojos. En forma de imágenes gráficas esperábamos obtener grabaciones de vídeo que documentasen el sufrimiento infligido a estas criaturas. Pero mientras estábamos absortos en nuestra búsqueda de evidencia, un sonido metálico resonó en el aire, haciendo que nos detuviéramos en seco. Giramos rápidamente hacia la fuente del ruido y vimos una figura oscura acercándose lentamente a nosotros desde la oscuridad. Era un guardia de seguridad, armado con una porra y listo para enfrentarnos. Sin pensarlo dos veces, mi compañero y yo nos preparamos para el combate. Nos abalanzamos sobre él para evitar que diera la voz de alarma por radio. La adrenalina bombeaba por nuestras venas mientras nos enfrentábamos a nuestro adversario. Intercambiamos golpes y patadas, cada uno utilizando sus habilidades de combate para mantener al guardia a raya. Finalmente, el guarda no es rival para unos mercenarios experimentados, logramos dominarlo y lo inmovilizamos. Aprovechamos la oportunidad para interrogarlo y obtener más información sobre las actividades en el laboratorio. Con voz entrecortada por la intimidación, el guardia reveló que las criaturas eran parte de un proyecto experimental encubierto conocido como Proyecto Quimera. Según sus palabras, el gobierno ruso había estado llevando a cabo estas operaciones clandestinas durante años, utilizando a los propios soldados como conejillos de indias y ahora habían empezado a utilizar a los mercenarios, haciéndolos pasar por desaparecidos en combate. Las criaturas eran producto de experimentos genéticos y tecnológicos,
diseñados para crear supersoldados con habilidades sobrehumanas, y la guerra, una especie de escenario de pruebas para comprobar la eficiencia de los diferentes modelos. Javier grabó todo el interrogatorio a modo de prueba. Con la información obtenida, continuamos nuestro camino, evitando a toda costa las patrullas de guardias y los sistemas de seguridad. Nuestra determinación nos llevó a una sala oculta, donde descubrimos una grabación que revelaba la verdadera naturaleza del Proyecto Quimera, ahora sabiendo lo que estábamos buscando. En la grabación, altos funcionarios del gobierno ruso discutían sus planes de desplegar estas criaturas en el campo de batalla, utilizando a los soldados y mercenarios como carne de cañón en su búsqueda despiadada de poder militar. La voz de aquellos líderes resonaba con desprecio por la vida humana y un deseo insaciable de dominación. Con el corazón lleno de indignación y determinación, decidimos que era hora de poner fin a este horror. Iniciamos el camino de vuelta, cuando una alarma comenzó a sonar. En principio pensamos que habían encontrado al guardia amordazado, pero pronto nos dimos cuenta de que un grupo de soldados armados nos recogió, confundiéndonos con unos científicos más de los laboratorios y procedieron a nuestra evacuación. Resultó que la piedra en la puerta había dejado paso a unos saboteadores que, por lo que pudimos entender, habían abierto las puertas a algunos proyectos inacabados, haciendo insegura la base. Avanzamos, siguiendo al grupo por tortuosos pasillos. El caos se desató en el laboratorio mientras las criaturas, liberadas de sus confines, se abalanzaban sobre parte de los científicos y los guardias que habían perpetuado su sufrimiento. Era un frenesí de venganza y salvajismo, una respuesta violenta a años de tormento y experimentación. En medio de la confusión, logramos escapar del laboratorio y llegar a la superficie. Nos alejamos del lugar, dejando atrás el horror y el sufrimiento que habíamos presenciado. Sabíamos que nuestro trabajo no había terminado, tocaba realizar el recorrido de vuelta. Volvimos al punto de reunión, mucho más rápido de lo que lo dejamos. Pese a que la misión continuaba requiriendo discreción, el afán por reportar lo descubierto aceleró nuestros pasos volviendo en menos de 24 horas. Cuando llegamos, iniciamos prácticamente de forma inmediata la reunión. Intentamos recopilar la información de la forma más rápida y eficaz posible. La mirada del general fue pasando de tranquila a airada según fue recopilando los datos, según se fue dando cuenta de que estaban utilizando a sus hombres para realizar experimentos inhumanos. Nos solicitó abandonar el vehículo. Tanto a Javier como yo nos dirigimos a un segundo vehículo para comer y beber algo mientras terminaban la reunión. Cuando terminaron nos instaron a subirnos al vehículo. Avanzamos a un lugar que para nosotros era desconocido mientras escuchábamos por radio cómo ordenaban a todas las unidades detener los combates y retirarse de forma ordenada, abatir soldados del ejército ruso si era necesario y reagruparse en la posición Omega. Una vez allí Javier y yo aprovechamos para ducharnos y asearnos, fuimos a la cantina y descansamos. A los 2 días, recibimos una reunión de urgencia donde recibimos una orden muy clara, ahora nos tocaba una nueva directiva, marcharíamos en contra de Rusia por el honor de nuestros hombres caídos y por la traición que habían perpetrado contra nosotros. Buenas noches, me llamo Carlos y soy un militar retirado. La razón por la que dejé el ejército es la causa por la que os cuento mi historia, y la descubriréis más adelante. Me encontraba en una base asentada en Alaska. La noche era implacablemente fría, envuelta en una oscuridad que parecía devorar la luz. Fui convocado para una misión secreta,
una tarea que estaba fuera de los límites de lo convencional incluso para un militar experimentado como yo. La orden llegó en medio de la noche, con un tono de urgencia que me puso en alerta. Sabía que esta misión era diferente a todo lo que había enfrentado antes. La preparación para la misión fue meticulosa y rigurosa. Reunidos en una sala de operaciones clandestina, mi superior y yo discutimos los detalles y los posibles escenarios que podríamos enfrentar. A medida que mi superior me transmitía los detalles de la tarea, pude sentir como mi piel se erizaba y un nudo se formaba en mi estómago. Había una sombra de misterio y peligro que envolvía cada palabra que salía de su boca. Me advirtió que no compartiera ningún detalle con nadie, que esta operación era confidencial y requería un alto nivel de discreción. La razón es que había caído un artefacto en la tundra y querían recuperarlo, así como saber si había afectado en algo a la flora y fauna local. Ahora me doy cuenta de que sabía cosas que no estaba dispuesto a compartir, pero en su momento asumí que se trataba de algún experimento militar en el espacio que había caído por algún fallo a tierra. Entonces, cuando me informaron que no estaría solo en esta empresa, 2 compañeros serían enviados conmigo para asegurar el éxito de la misión y garantizar nuestra supervivencia en un entorno hostil. El primer miembro del equipo era el sargento Thompson, un veterano con una amplia experiencia en operaciones especiales. Sus habilidades tácticas y su capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión eran bien conocidas en el campo militar. La frialdad en su mirada y su destreza en combate y supervivencia lo convertían en un activo valioso. El segundo miembro era la teniente Anderson, una experta en comunicaciones y tecnología. Conocida por su ingenio y habilidades para descifrar sistemas de seguridad, su presencia aseguraba que estaríamos conectados y preparados para cualquier contingencia, así como la posibilidad de tomar en el terreno los datos que necesitaban obtener. Su inteligencia estratégica y su destreza técnica eran invaluables en una misión tan delicada como la que estábamos a punto de emprender. Se me dejó muy claro que la información otorgada al resto del equipo estaba sesgada, y que no podría ampliarles detalles durante la misión. Acepté a regañadientes. Una vez que el equipo estuvo reunido, nos pusimos en marcha hacia Alaska. El viaje en avión fue tenso y lleno de expectativas. Cada uno de nosotros repasó mentalmente el plan, analizando cada posible escenario y las medidas que tomaríamos para asegurar nuestra supervivencia. Sabíamos que por la zona había un grupo paramilitar que podría dar problemas y, además, que la fauna salvaje y el clima no ayudarían en absoluto. Finalmente, llegamos a un aeródromo improvisado en las afueras de la región designada. Nos encontramos con el clima hostil y la vastedad del paisaje nevado. Los vientos gélidos azotaban nuestras caras, recordándonos constantemente la dureza del entorno en el que estábamos a punto de sumergirnos. Equipados con nuestro equipo militar y abrigados con prendas aislantes, nos adentramos en la vastedad de la tundra.